El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tome su lugar. Las semanas pasadas hemos estudiado el conocimiento a Dios como el Dios ¿qué? Único y como el Dios verdadero. Hoy vamos a empezar a estudiar el conocimiento de Dios a través de ¿quién? ¿A través de quién? De Jesucristo. Va a ser tan lindo, tan maravilloso esta lección de hoy. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Va a aclarar tantas cosas que tal vez no entendíamos de Dios. O confusiones. Hoy en la iglesia cristiana existen muchas confusiones en cuanto al conocimiento de Dios. Si no hubieran confusiones, algunos, aún después de conociendo la verdad, como dijo Pablo, se van tras la mentira. Amén. Y Jesús dice que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, ¿con quién está hablando? Con el Padre Celestial. Y su primer deseo de Jesús fue que conocieran a Dios Padre como el único y verdadero. Como el único y verdadero. Luego hace la separación con la y a Jesucristo. Entonces la iglesia de hoy, la iglesia que se llama Pentecostés o Pentecostal, yo ninguno de los dos nombres la llamaría. Amén. Número uno, porque usted no depende de un acontecimiento específico. Usted depende de Jesucristo. Usted no es la iglesia Pentecostés o Pentecostal. Usted es la iglesia de Jesucristo. El Pentecostés es una fiesta de los judíos, no de los latinos. ¿Cuántos tienen oídos? En ese día de esa fiesta fue que a Dios se le ocurrió derramar su espíritu. Amén. Pero usted no va a leer en los evangelios de Hechos, de Corintios, mi amado hermano, que a los cristianos se le llama Pentecostés o Pentecostales. Pero sí se le llama a la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia de hoy tiene que ser más bíblica que supersticiosa. Y a su nombre. La palabra de Dios la tenemos que tener. Algo que a mí me da no sé cuándo. ¿Y usted qué es? ¿A qué se refiere? Le digo yo. ¿Es bautista, me dice, o es pentecostés? Y usted ni siquiera sabe lo que está preguntando en primer lugar. No sé si alguien me está escuchando. Preguntamos cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y lo más relevante de la Biblia, la ignoramos. Hablamos de Dios y nadie entiende o comprende las tres personas que comprenden, mi amado hermano,
la divinidad de Dios. Y por eso que esta lección, esta enseñanza es tan importante para nosotros, para afirmar nuestra fe, afirmar lo que creemos, mi amado hermano, y verdaderamente ver las cosas como Jesús las miraba. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a mí o a ti. Si Él está hablando y dice ti, se refiere ¿qué? A otra persona. No sé si alguien me está escuchando. Y a algunos se les olvida que Jesús, hecho carne, también era Dios. Y aquí es donde viene la confusión con mucha gente, aún muchos amigos que yo tengo en esta ciudad, que mi amado hermano se confunden y hasta se burlan de nosotros en sus iglesias, que dice que nosotros predicamos y alabamos a un Dios de 3 cabezas. Amén. Predican de un Dios increíble, pero no creen de un Dios, mi amado hermano, que así como a los esposos, a los matrimonios, los hace una sola carne, a ellos se les hace increíble pensar que 3 personas pueden ser un solo Dios. Hasta la misma naturaleza nos enseña, mi amado hermano, que cuando usted habla del agua, usted no habla de 2, 3 cosas, habla de una sola cosa, agua, agua. Pero esa agua está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, le queremos buscar tantas cosas lógicas a las cosas de Dios, y yo he encontrado que muchas cosas de Dios no tienen lógica natural, solamente de creerlas, como están escritas en la palabra del Señor. Porque imagínense, si todo lo de Dios fuera lógico, hermano, yo estuviera preguntándome, Señor, ¿y cuántos lazos vas a ocupar para llevarme, Señor, cuando me lleves? Porque está lejos donde tú estás. Si todo fuera, ¿qué? Lógico. Y se nos olvida que Dios se llevó en un carro de fuego a Elías. Y no ande preguntando de qué clase, de qué marca era acaso ese carro de fuego, porque no se lo voy a contestar. Ni me interesa saber, porque muchas cosas de Dios no son lógicas, solo es de creerlas. Un día alguien me hizo esta pregunta, pastor, ¿y cuántas compuertas de hierro utilizó Dios para poner un cerco a la izquierda y a la derecha para Israel en el mar Rojo, para que ellos pasaran en seco? Digo, mire mi hermano, en lo lógico eso no se puede contestar, porque no tengo, ni los científicos saben, ni los arquitectos, ingenieros saben. Yo le digo algo, usted sirve al Dios más increíble del universo. Y Dios no está interesado a que usted entienda todas las cosas de Él, pero sí está interesado que obedezca todas las cosas que Él dice. Él ha ordenado, Él ha mandado. Y a su nombre. Estamos aquí. Vemos a Jesucristo hablando con Dios Padre Celestial. Jesucristo hecho carne, encarnado, en otras palabras, no reencarnado, encarnado. Amén. Son 2 cosas diferentes. Que te conozcan a ti, Padre Celestial, como el único Dios que verdadero. Y también a quién, a Jesucristo, a quien has que enviado. Muchos, como los judíos, conocen a Dios solamente como el Padre Celestial. Amén. Pero a nosotros, por gracia de Dios Padre Celestial, ese Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, también nos dio el mayor de los privilegios de revelarnos también a Jesucristo, que es Dios de los cielos, es el creador del universo también, es el alfa y el omega. Y a su nombre.
Aleluya. Si usted no está de acuerdo en un Dios que está compuesto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ya no tome agua de aquí en adelante. Parta el hidrógeno y el oxígeno y tómese nada más el hidrógeno. A ver si se va a poder alimentar y vivir por unos años. Ya su nombre. Si se toma el hidrógeno, nada más sabe qué va a suceder con su cuerpo. No se lo digo, investíguelo. Va a ser catastrófico. Ya su nombre. Puedo pasar semanas y semanas hablando de esto, pero voy a ir a la enseñanza que Dios nos quiere revelar. El primer deseo de Jesús era que conocieran a quién, a su Padre Celestial, pero que también lo conocieran a Él. Porque la vida eterna no solamente depende de conocer al Padre Celestial, depende también conocer a quién, a Jesucristo y a su nombre. Yo nunca he visto tres personas que trabajen tan concuerdamente como el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando ellos se pusieron de acuerdo y dijeron hagamos al hombre, el Hijo no se encaprichó y dijo no, todavía no. Ya su nombre. Igual a los esposos, nada más son dos y mire qué desacuerdo. Amén. Ellos son tres y hay más acuerdo en tres que en dos a veces. Yo sé que eso no pasa aquí en los matrimonios de Estados Unidos, solo pasa allá en mi país. Ya su nombre. Vamos a pintar la pared de blanco. Ah, no, blanco no. Yo la quiero negra o verde. Entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no hay esos problemas. Y a su nombre. Y mire, hermano, sí se puede vivir en común acuerdo. Sí se puede. ¿Cuántos creen que sí se puede? ¿De qué nos habló Dios el martes aquí? De dos letras. Una de ellas termina en la O. El yo, el más dañino entre nosotros, el yo. ¿Cuántos tienen oídos? Pablo lo eliminó y dijo, ya no vivo. Dígale con amor que está a su lado, mate a su yo, por favor. Elimínelo. Si usted quiere verdaderamente que Cristo more en nosotros y a su nombre. Cuando salen esos gritos, no aquí en la casa de Dios, en la casa, es porque el yo está resucitando. Mátelo otra vez. Ya no vivo, ¿qué? Yo. O sea, morí. ¿Quién vive ahora en mí? Cuando se le ponga los cachetes rojos, ya sabe por qué ese yo está queriendo resucitar. Mátelo ahí. No a la persona. Amén. Que te conozcan a ti, pero que también conozcan a quién. Pero también conozcan a quién. Jesucristo. Uno de los acontecimientos más gloriosos de Jesucristo, para conocerle a Él, tenemos que ir a sus principios, amén, a los inicios de Jesús. La palabra de Dios dice que Él nació en la ciudad de ¿qué? De Belén. Siendo Dios, se hizo ¿qué? Hombre. Se encarnó como cada uno de nosotros. ¿Siendo qué? Siendo Dios, se hizo hombre. Y nació, ¿verdad? Dice que no había lugar en ¿dónde? En el mesón, en los hoteles. Preste atención. ¿Cómo usted se explica
que un Dios, siendo dueño de todas las cosas, viene a nacer, y mire qué tan gente ingrata que había en los mesones en esos tiempos. Viendo a una mujer que ya estaba a punto de ¿qué? De dar a luz, y la gente no se dio mejor su cuarto. ¿Usted qué hubiera hecho con María? Igual que ella hubiera hecho. ¿Quién va a querer quedarse afuera por dejarle a alguien adentro? Solamente que usted fuera el samaritano. Pero ni los judíos hicieron eso. Entonces, para que nosotros conozcamos a Jesucristo también como Dios, al igual que el Padre Celestial, tenemos que irnos ¿a qué? A sus inicios, para conocer la naturaleza de Dios Jesucristo, sus características. ¿Cuántos dicen amén? Este va a ser un recorrido glorioso, hermano. Porque si usted tiene el conocimiento correcto, número uno, y completo de lo que Jesús quiso enseñarnos, mi amado hermano, no importa en qué catástrofes, en qué guerras, en lo que venga, porque eso va a venir, Dios no va a dejar que le pase a usted lo que Él no permitiría que usted pasara. Y lo que pase, gloria sea al Señor por los siglos de los siglos. Dios, Jesucristo viene y nace en Belén, y no había lugar en los mesones, y Jesús ahora tiene que nacer ¿dónde? En un establo. ¿No le cree usted fascinante esta historia? Porque las películas que usted ve en Navidad no enseñan la aplicación de las cosas. Y esto es lo que Dios nos trajo hoy, para entender la aplicación de lo que Jesús verdaderamente dice. ¿Y por qué Jesús, mi amado hermano, es Dios, es Señor? Él está sentado a la diestra de Dios Padre. No sé si alguien me está escuchando. Los tres son personas diferentes, pero los tres están en tan de acuerdo como un solo ¿qué? Solo Dios. Y a su nombre. Eso es parecido como que usted, no importa si usted es el que más trabaje en su casa, en su hogar, usted dice, mira, aquí todo es de nosotros. Nada más ni nada menos. Vamos a caminar en común ¿qué? Acuerdo. Y Jesús estuvo de acuerdo el ser el Dios de los cielos junto con su Padre Celestial, de venir a esta tierra y nacer de la manera como Él nació. Hoy aquí ustedes se dan el lujo, y todos nos damos los lujos, que hijo que nace acá, hermano, Dios mío, manjar aquí, que yogur acá, y que acá ratito le llegan y hasta pañales le regalen en el hospital a la gente. Y a su nombre. Y cada niño ahí tiene su camita donde lo ponen. Usted y yo siendo ¿qué? Naturales. Nadie de usted y yo somos alfa y omega. Ninguno de ustedes le ha llamado el lirio de los valles, ¿verdad? Ni uno de ustedes es estrella de la mañana. Jesús, el Dios de los cielos. Por eso que le digo, el deseo de Jesús era que también, aparte de conocer al Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios nuestro, también conocieran ¿a quién? A Jesucristo. Porque si logramos tener un conocimiento de Jesús, vamos a tener una mejor idea de cómo Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra agradables a Él. A su nombre. O usted va a ser de las mujeres que le va a decir a su esposo,
mi amor, en esta vacación, no, si no me rentas un Holiday Inn, yo no salgo de acá. Y a su nombre. O un Marriott. Y a su nombre. Por eso es necesario enseñarles a ustedes quién es Jesús como Dios. Para que aprendamos. A mí esto me deja, mi amado hermano, noqueado al estudiar lo de Jesucristo. No sé si alguien me está escuchando. Él siendo el dueño de todo, siendo el Creador, dice que por Jesús, por Él y a través de Él fueron hechas, ¿qué? Todas las cosas. Y aún así, Él estuvo de acuerdo de venir a nacer y de la manera que nació, no sé si alguien me está escuchando, de la manera que nació. Esto es sorprendente. Hoy hay muchas películas de ficción que la gente queda wow, pero son mentiras. Esto me deja a mí wow y es verdad. ¡Aleluya! Oye, hermano, pero explíqueme usted teniendo todo, dueño de todo, y nace de esa manera precaria como nació. ¿Y a su nombre? Porque como un rey va a nacer en un establo, en un pesebre. No sé si alguien me está escuchando. Como que una madre aquí soltera y diera a luz, naciera a su hijo en el montarral de allá de Trinity Pines, allá más adentro todavía de la montaña. Habiendo tanto ¿qué? Lugar acá. Pero de esa la manera. Yo quiero llevarlo más profundo todavía. ¿No podía Dios Padre tocar a un rey aquí en la tierra, hablarle por sueños y decirle, mira, van a ser mi hijo, más vale que me lo atiendas bien o te mato? ¿O no le dijo eso al rey de Egipto? Me lo atiendes como rey. Esto nos tiene que quebrar la cabeza a nosotros pensando. Dios no hizo nada de eso, pudiéndolo ¿qué? Hacer. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Para darnos una lección a nosotros. Para mostrar y hacernos ver qué tanto nivel Hoy hablé, antes de predicar, de la contaminación del medio ambiente. Pero el nacimiento de Jesús nos revela cuánta contaminación que tenemos nosotros todavía en nuestro corazón. Y el reto es conocerle a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren ¡Oh! Ya se está arrepintiendo. Mire, los falsos maestros solamente conocen a Jesús como el Dios próspero. Es lo único que conocen de Dios y solamente de eso viven. Agarran de Dios lo que les conviene y no la plenitud de Dios. Mándenlos a ellos que nazcan sus hijos allá a ver si van a querer. Predican de un Dios pero convenenciero, lo que les conviene. Pero hoy yo lo invito y lo reto. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Si no lo quiere conocer de la manera como la palabra lo expresa, puede salirse en este momento. Pero Jesús se revela como Él es revelado. Y yo lo quiero conocer como la palabra lo revela. No como la película lo revela, no como la televisión lo revela, sino como la palabra de Dios lo revela aquí. Y a su nombre. Solo su nacimiento nos da a nosotros una tremenda ¿qué? Lección. ¿Y cuál era el deseo de Jesús? Que también lo conociéramos a Él. Porque el conocimiento de Jesús también tiene que ver con la vida ¿qué? Eterna.
Porque solo su nacimiento nos enseña a nosotros tantas, pero tantas cosas. Pudiendo Dios tocar a alguien, tocar a un príncipe, hablarle en sueños a un rey, no le habló a nadie. Siendo que su hijo era el que estaba, ¿qué? Naciendo. Y a su nombre. ¿Quiénes nos creemos nosotros? A veces reclamando, proclamando, decretando un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Aunque Dios las puede hacer, no está interesado en hacerlas. Amén. Hay muchas cosas que yo he aprendido de Dios, que Dios puede hacerlas, pero no está interesado de hacerlas. Porque primero, para Dios quiere enseñarnos algo más importante de lo que usted quiere, de lo que usted pide, de lo que usted necesita. Aprendamos a conocerle. Porque cuando aprendamos a conocerle, nos vamos a sujetar a todo lo que es su voluntad, y todo lo que vas a recibir va a ser porque es su voluntad perfecta en recibirla. Y a su nombre, alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Esto es sorprendente, es fascinante, glorioso. Lo que Jesús hizo y de la manera que lo hizo. Siendo Dios, Rey, dueño, nació como nació. Y el sueño de Jesús es que también se le conozca a Él como el mundo conoce a Dios Padre de los cielos. Porque la salvación del ser humano hoy en día depende de Jesús. Para mí es muy importante tener el conocimiento de Jesucristo como Dios. Como Él, en la voluntad divina con su Padre Celestial, desarrollaron este plan tan hermoso, tan perfecto, difícil de entenderlo, porque si lo miramos de la manera humana decimos, ay, pobrecito Jesús, pobrecita María, pobrecito José. ¿Y dónde estaban los hermanos ahí? De su nombre. ¿Dónde estaban los hermanos de la iglesia? No lo apoyaron. Pues ya habían cristianos, por si no lo sabía, Juan el Bautista empezó. Ya había gente que conocía de Dios. Pero que cuando Dios está metido en un asunto, Él bloquea todo para que lo que suceda de la manera de Dios. Y muchas veces nosotros, seres humanos, estropeamos los planes de Dios metiéndonos donde no nos importa. No sé si alguien me está escuchando. Voy a poner un ejemplo. Para Moisés, era más importante estar con toda su gente, su familia, su esposa, que estar ahí en el monte Sinaí solito allá. Todo el mundo con sus familias y él solito en el monte Sinaí. A nadie dejó Dios subir. Pero había un plan glorioso para eso. Y Dios no permite que nadie estropee los planes de Dios. Josué quería subir, dijo, aquí te quedas, esperando. ¿Cuántos tienen oídos? Las cosas de Dios para la mente natural es pobrecito, qué lástima. Pero cuando Dios está en el asunto, algo glorioso va a suceder. De ese niño, de ese pesebre, algo grande va a suceder.
Usted no tiene que dar lástima a nadie, no importa su situación. Usted sigue siendo hijo de Dios, hija de Dios. Eso es lo que la palabra dice. Actúe por lo que es y no por lo que la gente dice. Y a su nombre. Aunque la gente decía pobrecito, o hoy diga pobrecito Jesús, Jesús no era pobrecito. Jesús venía de un destino de gloria y iba a regresar a un destino de gloria. Nosotros, nuestra historia es un poco diferente. Venimos de una historia no de gloria, de miseria, de pobreza, de guerras, pero vamos a una historia de gloria, a una historia eterna, a una historia por siempre y para siempre, nunca regresar. Aleluya. Gloria a Jesús. Que la gente mide las cosas, mi amado hermano, por lo que tienen. La gente mide el éxito de alguien por su fama. Amén. Y hago una pregunta. ¿Vino Jesús a esta tierra a nacer con una pompa? ¿Reunieron a todos los reyes del planeta Tierra para que dieran honor a la venida de Jesucristo? ¿Sabe a quiénes fue revelado la venida de Jesús? A unos pastorcitos de ovejas. Yo que usted diera gloria a ese Dios del cielo poderoso. Wow. ¿Quiere usted conocer todavía a Jesucristo? Un rey quiso conocer los pormenores, pero fue a unos pastorcitos que se les reveló la venida del Señor como hijo, y a Dios ahora encarnado aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen oídos? Y le voy a explicar por qué razón Jesús lo hizo de la manera que lo hizo. Aunque Él era Dios, la palabra dice que Él era hombre ahora, hecho carne. Y algo que Jesús tenía que asegurarse desde su primer día de nacimiento era que nada empañara la gloria, la gloria, la gloria de Dios. Porque ahora Él es también hecho carne. Ahora Él empieza una vida a enseñarnos cómo es la manera correcta de caminar delante de quién, de nuestro Dios. Hay algo muy importante y se lo voy a leer. Ustedes tal vez han escuchado de este hombre llamado Carlos Spurgeon. Amén. Él dijo estas palabras en cuanto a lo que Jesús hizo en tanta sencillez, tanta humildad, siendo ¿qué? Siendo rey. Vemos un gran contraste, una gran diferencia. Un rey naciendo como ¿qué? Como pobre. ¿Cuántos tienen oídos? Dice, cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Dice, cuenta todo. ¿Para dar gloria a quién? A Dios. Dice, pero no digas nada a nadie de lo que hagas para Dios. No prometas, no promuevas aplausos, promueve su gloria. Entonces, la actitud que vemos de Jesús
¿está glorificando a quién? Al Dios de los cielos. Él no está trayendo nada a Él, teniendo Él el mismo derecho. No sé si alguien me está escuchando. Que Dios Padre. Jesús no dijo, ay Padre, yo voy a la tierra, pero por lo menos me tienes que tener ahí ya desde el primer día. Yo quiero por lo menos unos 2 palacios. Ya su nombre. Buscamos reconocimiento, buscamos fama, buscamos que nos halaguen. Nos encanta que nos den la palmadita en la espalda, en el hombro y nos reconozcan. ¿Cuántos jóvenes hay aquí, señoritas hay aquí, varones, damas? Por eso que estos hombres quedaron en la historia de nuestras memorias. Carlos Spurgeon, no te promuevas a ti, dice, ¿promueve qué? Promueve su gloria. Eso es lo que me está enseñando Jesús en su actitud de mansedumbre, de sencillez. Y para usted conocer a Jesús, tiene que conocer desde el principio de sus días. Para usted conocer a Jesús, no crea que muchos lo conocen nada más como el Jesús crucificado, ¿verdad? Por eso lo andan, ¿qué? Trabado en una cadena acá. Es lo único que conocen de Jesús Dios. No sé si alguien me está escuchando. Y usted, para que conozca a Jesús, como Él quiere que lo conozcamos, tenemos que conocerlo desde el primer día, porque si no fuera importante, mi amado hermano, la historia de Jesús desde su primer día, entonces no hubiera nacido Él. Si no, que hubiera venido mejor de un solo ¡pum! De 33 años abajo a predicar, de 30 años. No sé si alguien me está escuchando. Pero desde el primer minuto de su historia, ya Jesús nos está enseñando cosas gloriosas para nosotros aprender. ¡Aleluya! Por eso que Pablo llegó tanto a conocer a Jesús, sin conocerlo en persona, lo conoció en fe, en espíritu. Tanto lo llegó a conocer que por eso después que a Pablo no le importaron ¿qué? Las azotadas, no le importaron ¿qué? El hambre y la desnudez. No, ahora una hora que alguien aguante hambre y anda pidiendo a ver quién le da. No está dispuesto a hacer ni siquiera unos 3 días de ayuno para ver qué es lo que Dios quiere enseñarle, que por qué está pasando lo que está pasando. Pablo dice que no pasó hambre, pasó hambres, plural. Siendo un hombre súper inteligente, un hombre trabajador en la obra, pero Dios le permitió esas situaciones. A Jesús, Dios Padre le permite que nazca en las situaciones que ninguno de nosotros hemos nacido. ¿O alguien aquí nació en un pesebre? Hágamelo saber, por favor. Pero imagínense, Jesús, siendo rey, nació de esta manera, no habiendo lugar, dice, en el mesón. ¿Cuántos tienen oídos? Y aquí viene lo más glorioso. Y eso es lo que me impacta de Jesús. Si me asombra su nacimiento, ¿sabe qué más me asombra? Su muerte. ¿Sabe por qué? ¿Cómo explica usted que un Dios que es eterno puede morir? Esto para mí es gloriosísimo. Es más, le voy a poner un ejemplo. Si a usted un día Dios le dijera, hermano, yo le voy a dar a usted el don de que usted va a ser mejor que Matusalén, usted va a vivir 80,000 años. ¿Ok? Y así le dice Dios, usted va a vivir 80,000 años y usted apenas va por el año 2000. Y ya el siguiente año Dios le habla y dice, ¿sabes qué? En este año que viene tenés que morir. ¿Usted qué le dijera?
No, Dios, si apenas voy en el 2000, me faltan 78,000 todavía. Y Jesús, ¿qué era pues? Eterno. Y ahora, por el Espíritu de Dios, se le revela que ya es el tiempo de ¿qué? De que muera. Oh, dígame usted si no estamos aprendiendo algo de Jesucristo ahora. ¡Abajo! Una gran lección para mi vida y para nosotros, hermano. Me parte el corazón, me parte mi cerebro. ¿Quiénes somos? ¿Sabe? Cuando estoy aprendiendo de Jesús, leyendo de Jesús, me muestra cuán miserables somos nosotros. Cuánta carroña hay todavía en nuestra vida. ¿Cómo demandamos? Y sin tener derecho. Y Jesús, teniendo derecho, no demandó al Padre. No le reclamó ni le dijo: Jesús, Dios Padre, ¿te olvidaste que soy Alfa y Omega? Sí, pero tenés que morir. Todos quieren conocer a Jesús, pero están muy lejos de conocerle. ¿Verdad que usted y yo le reclamáramos en el año 2000? Y le dijéramos: Señor, it's not fair, no es justo. Nos falta ¿qué? 78,000 años todavía, déjame vivir más. A Jesús solamente lo dejó vivir 30 años. No sé si alguien me está escuchando. Yo no sé si a usted en la vida le importan más otras historias que la historia de Jesús. No hay ninguna historia en el planeta Tierra semejante a la historia de Jesús. Ni la de Buda, ni la de Alá, ni de nadie que usted pueda mencionarme se compara a la historia del hombre, mi amado hermano, que nos dejó el mejor ejemplo en este mundo, en esta tierra, para toda la eternidad. Hay gente cristiana que le importa más la historia de Ulises, aquel que le pegaron el arcazo en el Carcañal, siendo una mitología y no una historia verdadera. Pero se habla de Jesús. Ay, ya quisiera que terminara el pastor, ya quiero comer. Y se te está enseñando verdades que si las aceptas en tu vida, tú puedes salir diferente de este lugar. Puedes salir cambiado, transformado, con una mente. ¡Ah! Y le soy sincero, no he entrado pero ni a la introducción del mensaje. ¿No me creen? Ahorita lo compruebo. Vamos a la palabra del libro de Juan. Capítulo 1. Si aquí los aprovecho, hermano, hoy sábado. Capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? En el principio era el verbo. Solamente eso, voy paso por paso. En el principio era el verbo. Cuando el apóstol Juan habla de Jesús por el Espíritu Santo, revela, mi amado hermano, 7 cosas del verbo divino, que es Jesucristo. La primera que revela es esta: en el principio era el verbo. Repítalo: en el principio era el verbo. Esta es la primera cosa que el apóstol Juan está revelando de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Juan
caminó con Jesús, lo conoció, ¿sí o no? Y él habla ahora de dos maneras, guiado por el Espíritu y también por lo que conoció de Jesús. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué está denotando Juan aquí de Jesucristo en cuanto al conocimiento de Jesús? Que el verbo, o sea Jesús, es eternidad. Cuando dice en el principio era el verbo, está diciendo Jesús es eterno. No sé si alguien me está escuchando. 7 cosas, 7 verdades que Juan denota en este pasaje, en este capítulo de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. En el principio era ¿qué? El verbo. En el original no dice verbo, dice era la palabra. Amén. En el principio era la palabra. Quiere decir que Jesús, siendo la palabra, mi amado hermano, vive y existe desde la eternidad. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, Jesucristo ya existía ya. ¿Cuántos tienen oídos? Porque el principio de todas las cosas es el verbo, es la palabra, es Dios, es Jesucristo. Glorioso eso, parece crucigrama, pero es tan glorioso. Y a su nombre. En el principio, dice, no era el cielo y la tierra. En el principio no era Adán y Eva. En el principio, ¿qué era? La palabra, el verbo. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que le explique por qué? Me lo voy a llevar ahorita a un recorrido glorioso. Rápidamente vamos a Génesis 1:3. Y dijo Dios, dice, sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. En el siguiente capítulo dice que Dios dice, hagamos a quién? Al hombre, a nuestra imagen, ¿qué? Y a nuestra semejanza. No dice voy a hacer al hombre, dice hagamos. ¿Está hablando de qué? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, unidos para hacer a quién? Al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 33:6 también, vamos a leerlo rápidamente. 33:6. Dice así, por la palabra de Dios, de Jehová, fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Verso 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Todos lo encontraron? Bendito sea Dios para siempre. En el principio era ¿qué? El verbo. O sea, la palabra era desde el principio. La segunda cosa que Juan manifiesta de Jesucristo, y el verbo era con Dios. No, era con Dios, muy diferente. Y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios. Aquí revela el apóstol Juan la personalidad de Jesús. Diga conmigo, la personalidad de Jesús. Su eterna relación, comunión activa, ¿para con quién? Para con Dios. Esto es lo que Juan está revelando. Y el verbo era, ¿qué dice?
con Dios. Y el verbo era ¿qué? Con Dios. Desde la eternidad, desde el principio, Jesucristo está en perfecta comunión ¿con quién? Con el Padre Celestial. Esto es doctrina, hermano. No lo que cualquiera se inventa ahí en la orilla de una calle. Esto es doctrina. En el principio no era Adán y Eva la creación, en el principio era el verbo. ¿Sabe qué hace esto? Afirma más nuestra fe de la que estaba. En el principio, ¿quién era? El verbo, la palabra. ¿Y esa palabra quién es? Jesús. Jesús es la palabra. Y después se lo voy a explicar por qué. Ahí mismo lo dice Juan. Y el verbo era con Dios. Aquí revela la personalidad de Jesucristo. La comunión perfecta, eterna que tiene con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. ¿Qué dice en el primer versículo de Génesis? En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vea cómo los tres caminan eternamente en un común ¿qué? ¿No es un ejemplo ese para nosotros? ¿Cómo debemos caminar nosotros? Imagínense al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo peleados. Diga conmigo, únase conmigo, qué vergüenza para nosotros. Que nosotros teniendo también mente, teniendo conciencia, conocimiento, nos cuesta ponernos ¿qué? De acuerdo. Mire qué silencio glorioso se oye. ¿Sabe que el silencio se oye? Sí, se oye un gran silencio. Por eso se oye. Mi amor, a usted le toca sacrificio. Ay, no, yo no. Padre Celestial dijo Jesús, tenés que morir. ¿Qué le dijo Jesús? Hágase tu voluntad. Es una lección esa para nosotros, hermano. Yo nunca he aguantado hambre. ¿Qué voy a estar aguantando yo? Sí, pero mira, nos visitaron hoy y no hay suficiente comida. Nada, que se aguanten ellos, pero yo soy aquí el que trabajo. Se pone más de acuerdo una gallina con 10 pollitos que los seres humanos criados por Dios. Y ahí están pleitos y en la noche ahí están unos mirando para el norte y otros mirando para la China. Y Dios Padre no tuvo problema con Jesucristo. Ya hecho hombre, hecho carne, no tuvo problema. ¿Por qué Dios tiene tanto problema con nosotros? ¿Verdad que todavía hay un veneno ahí? Tremendo, tremendo, tremendo. Nos hace más fácil imitar a Lucifer que imitar a Jesucristo. Es mucho más fácil, la verdad es mucho más fácil imitar a Lucifer. ¿Qué quería Lucifer? Darse a conocer. Quería quitarle el puesto ¿a quién? A Dios. Quería sentarse en el trono. Subiré, dice, y me sentaré. No sé si alguien me está escuchando. Hoy es más fácil eso. La gente entra a trabajar en una compañía, no entra a trabajar pensando cómo puede ayudar, beneficiar a esa compañía, sino pensando a ver cómo desbanca al jefe. Trabajadores con mente de Lucifer. ¿Seguimos, hermano? Pues ya le entré, tengo que terminar. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con...
hay una relación, comunión eterna de Jesucristo con el Dios de los cielos. Porque aquí hace dos diferencias, y el verbo que está hablando de Jesús, porque Juan empieza a hablar solo de Jesús, dice, y el verbo que es Jesús era con Dios. Y si usted lee el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios, está refiriéndose al Padre Celestial. Ya cuando Jesús asciende al cielo, usted ve cómo habla a los discípulos y hacen total diferencia entre Dios Padre y Dios Jesucristo. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.